Continuamos en UPAO Noticias, en esta edición especial por nuestro 9º aniversario de Vivi UPAO TV. Vamos ahora a conversar de una problemática que siempre es preocupante y que requiere la atención de todos los ciudadanos, en especial de las autoridades, que necesitamos que se afiancen políticas, que se aprueben para poder contrarrestar esta problemática que inquieta y que siempre es motivo de análisis y reflexión, como son los embarazos infantiles. ¿Cuáles son las propuestas viables para dar solución a este problema? Vamos a conversar con Irma Ganosa. Ella es directora del Centro de Promoción de la Mujer, Micaela Bastidas. ¿Cómo está, Irma? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en su programa y antes que nada felicitarlos por este 9º aniversario del programa, de la radio y la televisión UPAO. Creo que es una satisfacción para nosotras que seguimos los programas de ustedes, que ya tengan 9 años y auguramos no solo 9 años más, sino una larga vida para ustedes. Muchas gracias, Irma, por sus buenos deseos. Y bueno, conversemos ahora de este tema que es tan delicado y a la vez preocupante, pero es una realidad que hay que tomarla, como se dice, con mucha responsabilidad sobre esta preocupación de los embarazos en niñas, en la población infantil. Ya en una oportunidad habíamos abordado con usted esta temática y ahora nos preocupa porque necesitamos que ya las autoridades, quien va a asumir el nuevo gobierno de nuestro país para los próximos 5 años, se establezcan pues ya políticas de gobierno que puedan implementarlas y atender esta necesidad de este problema, como son el embarazo infantil. Bueno, estamos un poco preocupadas porque en ninguna de las dos propuestas, digamos, de los dos candidatos que en este momento se están evaluando para ver quién va a ser presidente o presidenta del Perú, existe una clara propuesta respecto de los derechos, ¿no es cierto?, y de la violencia en general contra la mujer y contra las niñas, los niños y las diversidades. Nos preocupa un poco, pero creo que podemos irlo resolviendo en el camino. Debo decir que el tema es qué prioridad se le da a esta pandemia, digamos, esta pandemia que nos viene acompañando desde hace más de 5.000 años y que ahora se profundiza y se ha profundizado con el tema de la emergencia sanitaria. Las cifras de violencia en general se han triplicado. En nuestra región, hasta el mes de mayo, teníamos 18 niños nacidos vivos de madres menores de 14 años. Eso ha triplicado la cifra que para el 2019 había. Entonces, y para el 2020 más o menos es la misma. Estamos preocupadas. Existen mecanismos, hay políticas. El grave problema es que no se aplican por desconocimiento o falta de voluntad y de prioridad, porque sí existen ya, no es que tengamos los instrumentos perfectos, pero existe, por ejemplo, el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que existe además desde 1924, existe el protocolo de intervención conjunta entre el MINSA y los centros de emergencia mujer para el reparto de kits de emergencia para las víctimas de violación, incluidas las niñas, y existe además el acceso al aborto terapéutico en caso de violación. En el caso de las niñas menores de 14, siempre es violación, no existe otra figura. En el caso de violación y embarazo, las niñas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, así está determinado en las normas, porque se considera un embarazo de alto riesgo para la vida física, psicológica y social. El daño neurológico por violencia sexual infantil es alto, ya se ha comprobado. El embarazo lo que hace es reforzar ese daño, además de la imposibilidad de un proyecto de vida y de un desarrollo saludable en las niñas, que no están capacitadas para llevar un embarazo y mucho menos para una maternidad posterior. Entonces, ese es un problema. Conversábamos con algunos ginecólogos, que son los que intervienen en
a las niñas, pero llegan al hospital, como dicen ellos, ya para dar a luz. No llegan antes porque no hay un seguimiento y básicamente en los centros de asistencia, no los hospitales, sino los de primer nivel, el personal desconoce las normas y desconoce que está obligado a informar a las personas adultas que acompañan a la niña, salvo que sea un funcionario del Centro de Emergencia Mujer que sí conoce las normas, informar que la niña tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, que no requiere mayor investigación, porque ya las investigaciones para embarazos menores de 14 años están probadas que son de alto riesgo. Entonces, ahí hay un tema, porque no solamente la niña vive el trauma de la violación sistemática, porque la mayoría de los embarazos producto de esta violación son de personas del entorno de la víctima, ¿no? También hay de desconocidos, pero son los menos, son los casos más pequeños estadísticamente. La mayoría de los embarazos se ocurren porque la niña vive cerca del agresor. Entonces, y no es que se embarace a la primera, sino que hay violación sistemática hasta que hay embarazo. Esta violación ya produce daño, ya está demostrado, daño incluso, como digo, no solo psicológico, sino neurológico y en la vida. Entonces, hay un tema de desconocimiento, hay falta de voluntad y también hay corrupción. Porque después que se identifica al agresor, muchas veces no es, por cualquier cosa, salen no son sentenciados y juzgados, por lo tanto no existe un mensaje claro a la ciudadanía que el cuerpo de las niñas, el cuerpo de las mujeres es importante, porque no hay agresores casi encarcelados cuando tenemos 270 y pico denuncias de violencia sexual a menores y no tenemos agresores en esa cantidad presos ni siendo juzgados ni procesados, por ejemplo. Así es, Irma. Y hay un descuido de las autoridades. Justo, eso, por perdón ejemplo, que le interrumpa, eso es lo que le iba a comentar, ¿no? Lamentablemente, ese es un tema que siempre se aborda, que siempre se analiza con mucha responsabilidad y preocupación, pero como usted dice, no hay un compromiso de parte de las autoridades, decisión política de hacer cumplir todo esto que usted nos ha descrito, este marco legal que ampara a estas pequeñas que han sido víctimas de violación. Y lo más preocupante, como también usted lo ha mencionado, es de que esta violación ocurre en un entorno familiar tan cercano y que muchas veces, hay que decirlo también, los padres callan y son cómplices porque está involucrado de repente el padrastro, el sobrino, el primo, el tío o por ahí alguien de la familia y son muchas veces, no en todos los casos, que los padres también son cómplices. O sea, no denuncian estos hechos. Lo que usted nos muestra, pues, son cifras desgarradoras, ¿no? De cómo pueden niñas menores de 14 años quedar embarazadas y dar a luz. Y esto ocurre, Irma, en el sector, en todos los sectores, en el sector rural y también en la ciudad, ¿o hay mayor incidencia en la parte rural o en la parte de la sierra en nuestro país? De los 18 embarazos de niños nacidos vivos, eso no significa que hayan sido solo 18 embarazos, sino son las 18 niñas que han llegado primero a un centro hospitalario, porque no todas llegan a un hospital, dan a luz y no se registra el niño, por ejemplo, o se registra como hijo de la madre o de una hermana, muchas veces, ¿no? Ni de los abortos naturales o forzados, ilegales que se hicieron en el camino. Entonces, estas no refleja la magnitud, digamos, ni de la violación ni del embarazo. Y ocurre más, según estos 18, 10 eran de la zona rural y 8 de la zona urbana. Pero un tema que me parece importante es que hay algo que se está reclamando, que es la educación sexual integral con enfoque de género. Y muchas veces la ciudadanía cree que lo que se pide es enseñarle sobre anticoncepción y sobre cómo funcionan nuestros órganos reproductores. En el caso de los niños y de las niñas,
la educación sexual tiene que ver con la prevención, y la prevención tiene que ver con enseñarle al niño a cuidar su cuerpo, a decir no, no quiero, correr frente a una situación donde él se siente amenazado. Y fundamentalmente decirle al niño que cuando alguien lo toca, niño o niña, porque también los niños son víctimas de violencia, cuando las tocan de una manera que sienten que les molesta, porque conversando con las niñas, ellas diferencian las caricias que hacen bien de las caricias que son como espinas que hacen daño. Ellas en el fondo se sienten incómodas, no se sienten bien, que lo denuncien, que se lo cuenten a alguien de confianza, porque lo que el agresor le dice es nadie te va a creer, o voy a matar a tu mamá, para que le digan... Siembran el miedo en ellas. ¿No? Que alguien les va a creer, porque las niñas y los niños no mienten sobre esas cosas, y se puede comprobar además, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, como usted dice, si en la casa no hay ese entorno, ¿qué rol juegan los docentes y las docentes para ser esa persona aliada y confiable, esas escuelas saludables que permiten identificar procesos de violencia familiar para poder intervenir y que intervengan las autoridades, pero también para que las niñas y los niños sepan que esa persona sí les va a creer y los va a proteger? Eso es importante, por eso es que apelamos, que queremos un plan de educación sexual integral con enfoque de género. Parte de la prevención, del cuidar nuestro cuerpo, de decir no, y que las entidades que tienen que operar me puedan proteger, es que yo tenga que hablarlo, denunciar. Y muchas veces, sobre todo en las zonas rurales, pero no exclusivamente, muchas veces la familia transa con el agresor cuando hay embarazo para alimentos, para, ¿no? O sea, decir, lo voy a reconocer, le voy a dar alimentos, etcétera. Incluso mucha gente cree que pueden casarlas, ¿no? O sea, se pueden casar, se pueden juntar, digamos, ¿no? Y ya se establece una relación de pareja, lo cual es un acto totalmente que atenta contra los derechos de las niñas, digamos, ¿no? Entonces, hay desconocimiento, y los operadores de justicia, los operadores de salud, el sector educación, tienen que intervenir. Si queremos que esto disminuya, tienen que intervenir todos los sectores, tiene que haber, como usted dice, voluntad política. Así es, Irma. Una tarea entonces ahí pendiente de parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de las autoridades que tienen que seguir insistiendo y fortaleciendo estrategias para poder atacar este problema, como se dice, de raíz, porque constantemente estamos siempre informando y sensibilizando a la población de esta realidad problemática, pero no encontramos respuesta, no encontramos decisiones políticas que combatan este problema social que tanto preocupa como son los embarazos infantiles. Gracias, Irma Ganosa, y ustedes desde Micaela Bastidas pues tienen una gran misión, y desde ya nuestro reconocimiento por esa tarea que ustedes hacen, y seguimos siempre en comunicación para poder mantenernos informados de un tema tan importante como es la salud y sobre todo el respeto a la dignidad de las personas y de los niños. Muy amable, Irma, muchas gracias. Muchas gracias a usted, y solamente para reiterarle que si puede pasar nuestro spot de CLADEN, que es el Comité Latinoamericano para la Defensa de las Mujeres, que es un conglomerado con el que estamos haciendo esta campaña, se los agradecería. Así es, vamos a hacerlo con mucho gusto. Gracias, Irma Ganosa, directora del Centro de Promoción de la Mujer. Micaela Bastidas estuvo aquí en UPAO Noticias analizando esta problemática del embarazo infantil. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias. Muchas gracias.